Antes de que el mundo lo conociera como el Cake Boss, Buddy Valastro era Bartolo Valastro Jr., un niño criado entre el ruido de las bandejas, el olor del pan recién horneado y la disciplina silenciosa de una familia italoamericana que entendía el trabajo como una forma de destino. Su historia no nació en un set de televisión ni bajo los reflectores de una alfombra roja. Nació en Hoboken, Nueva Jersey, en una panadería familiar donde cada pastel tenía algo de oficio, algo de memoria y algo de sacrificio. La imagen pública de Buddy suele estar asociada a tortas monumentales, programas de televisión y una personalidad extrovertida. Pero para entender su ascenso hay que volver a su infancia. Según la propia historia difundida por Carlos Bakery, Buddy no se veía a sí mismo, de niño, como un artista natural. De hecho, la biografía de la panadería recuerda que en la escuela le costaban las clases de arte. La paradoja es poderosa. El hombre que más tarde convertiría el fondant, el bizcocho y el azúcar en esculturas televisivas, empezó dudando de su talento creativo. Su entrada al negocio fue humilde, lavando ollas y sartenes en Carlos Bakery, no dirigiendo cámaras ni firmando contratos. Ese detalle es clave para construir el personaje narrativo de Buddy Valastro. No fue presentado al público como un genio distante, sino como un trabajador familiar. Aprendió desde abajo, observando a su padre, escuchando a los panaderos mayores, entendiendo que una empresa familiar no se hereda solo con un apellido, sino con horas, cansancio y responsabilidad. En ese ambiente, Buddy descubrió que la panadería no era únicamente un negocio, era el idioma emocional de su casa. Su padre, Bartolo Buddy Valastro Sr., fue la gran figura de autoridad y enseñanza. La muerte de su padre, cuando Buddy tenía apenas 17 años, cambió radicalmente su vida. La biografía de Carlos Bakery presenta ese momento como el punto en que el joven tuvo que asumir el papel para el que había sido preparado casi sin saberlo. La tragedia familiar no lo expulsó del horno, lo empujó hacia él. El muchacho que todavía estaba formándose tuvo que convertirse en sostén, aprendiz acelerado y heredero de un sueño que ya no podía esperar. En la construcción de un documental de celebridad, este es el primer gran giro. Buddy no empezó buscando fama, sino continuidad. Quería honrar una memoria. Quería que Carlos Bakery no desapareciera como tantas pequeñas empresas familiares que se apagan cuando falta el fundador. Por eso, su infancia y su juventud no pueden contarse como un simple prólogo amable. Son la raíz de todo, el origen de su ética de trabajo, de su necesidad de controlar cada detalle y también de esa intensidad que con los años algunos espectadores amarían y otros criticarían. El joven Buddy creció rodeado de mujeres fuertes, hermanas, parientes y empleados que no eran simples trabajadores, sino parte de un ecosistema familiar. En su mundo, el apellido Valastro no era una marca de marketing, era una responsabilidad colectiva. Cada pedido que salía mal podía sentirse como una herida personal. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria compartida. Esa lógica familiar, tan atractiva para la televisión, ya existía mucho antes de que llegaran las cámaras. Cuando años después el público vio en pantalla discusiones, prisas, bromas y tensiones dentro de Carlos Bakery, muchos pensaron que estaban viendo puro espectáculo. Pero la base era real. Una familia trabajando bajo presión. Buddy supo convertir esa energía en narrativa. El drama no necesitaba ser inventado completamente, porque en una panadería de alto volumen ya existían los ingredientes básicos. Fechas límite, clientes exigentes, errores humanos, orgullo familiar y una figura central intentando mantener todo unido. La infancia de Buddy Valastro también explica por qué su historia conecta con tantas audiencias latinas, italianas y familiares. Su relato habla de inmigración, de herencia, de padres que trabajan para dejar algo a sus hijos, y de hijos que cargan con la promesa de no fallar. Aunque su vida actual parezca lejana, restaurantes, programas, premios, fama internacional,
Su personaje público se sostiene sobre una idea muy sencilla: el hijo que no quiso dejar morir el sueño del padre. Por eso, cuando hoy circulan titulares sobre su familia, su esposa o un supuesto quinto hijo, el interés del público no nace solo del chisme. Nace de algo más profundo. La audiencia siente que conoce a los Balastro como si fueran una familia televisiva cercana. Buddy convirtió su vida doméstica en parte de su marca, y esa mezcla de intimidad y negocio hizo que cualquier noticia sobre Lisa, sus hijos o su matrimonio se volviera inmediatamente viral. Pero esa misma cercanía exige responsabilidad. No todo rumor merece ser contado como verdad. La carrera de Buddy Balastro cambió para siempre cuando la panadería familiar se transformó en un fenómeno televisivo. Antes de la fama global, Carlos Bakery ya tenía historia, clientela y reputación local. Pero la televisión convirtió el negocio en un símbolo cultural. La serie Cake Boss, emitida por TLC, presentó al público una combinación irresistible: pasteles imposibles, presión familiar, humor italoamericano y un protagonista con energía de jefe, hijo, padre y vendedor al mismo tiempo. TLC describe el programa alrededor de Buddy como artista pastelero al frente de Carlos Bake Shop en Hoboken, trabajando con su madre, hermanas y otros familiares. El ascenso televisivo no fue casual. Según el New Jersey Hall of Fame, Balastro debutó en televisión en 2007 como mentor invitado en Food Network Challenge. 2 años después, TLC le dio su propia serie, Cake Boss, que se mantuvo hasta 2020. A partir de ahí llegaron otros proyectos vinculados a su nombre, como Next Great Baker, Kitchen Boss, Buddy's Boss Bakery Rescue y Bake You Rich. La gloria de Buddy se construyó sobre una fórmula poderosa: mostrar el proceso, no solo el resultado. El público no veía únicamente una torta terminada. Veía el estrés, los desacuerdos, las pruebas, los errores y la entrega final. Esa estructura convirtió cada pastel en una pequeña película. Había misión, conflicto, reloj en contra y recompensa emocional. Buddy entendió que la repostería podía narrarse como aventura. La fama también trajo expansión. El New Jersey Hall of Fame destaca que, además de la panadería, Balastro desarrolló otros negocios, incluyendo catering, restaurante en Las Vegas y publicaciones relacionadas con cocina y memorias. También se lo reconoce por su apoyo a causas como Make-A-Wish Foundation y Special Olympics. Pero el punto más alto de validación llegó cuando la industria reconoció su trabajo más allá del entretenimiento familiar. En 2024, Buddy ganó su primer Daytime Emmy como presentador culinario destacado por Legends of the Fork, una serie de A&E, en la que recorre Estados Unidos conversando con chefs y dueños de restaurantes. People informó que Buddy asistió a la ceremonia junto a Lisa y agradeció a su familia, sus hijos, su equipo y sus padres fallecidos. Ese Emmy tuvo un valor simbólico especial. Durante años, Buddy fue visto por muchos como una estrella de reality show, más que como una figura culinaria tradicional. Sin embargo, el premio confirmó que su talento comunicativo, su permanencia televisiva y su conexión con el público tenían peso dentro de la industria. Ya no era solo el pastelero de los pasteles gigantes. Era un presentador capaz de sostener una narrativa gastronómica nacional. La etapa de A&E también mostró una versión más madura de su marca. Buddy Balastro's Cake Dynasty se centra en el detrás de cámaras de Carlos Bake Shop, el crecimiento del negocio y la vida familiar. La descripción oficial de A&E presenta la serie como una mirada a Buddy y su familia extendida, mientras intenta equilibrar un imperio empresarial en expansión con las exigencias de la vida doméstica. Ese equilibrio es fundamental para entender su fama actual. Buddy no vende solo postres, vende continuidad familiar, tradición italoamericana, esfuerzo y espectáculo. Su imperio funciona porque cada pastel parece llevar una historia detrás, pero también porque el público siente que, al mirar sus programas, entra en una casa donde todos discuten, trabajan, se equivocan y vuelven a intentarlo.
La admiración popular hacia Buddy se explica por su capacidad de convertir lo artesanal en masivo, sin perder del todo el aura de negocio familiar. En un mundo donde muchas celebridades parecen fabricadas por agencias, él llegó con harina en las manos, una familia ruidosa alrededor y una historia de duelo convertida en motor. Esa autenticidad televisiva fue su gran capital. Sin embargo, toda gloria pública tiene un costo. Cuanto más se muestra una familia, más expuesta queda. Cada aniversario, cada hijo, cada gesto romántico, cada accidente y cada error personal se vuelve contenido potencial. Buddy se benefició de esa cercanía, pero también tuvo que pagar el precio de vivir bajo una lupa. Y ahí empieza la parte más delicada de su historia. La frontera entre la admiración, la curiosidad y el rumor. La vida familiar de Buddy Valastro siempre ha sido parte central de su imagen. Su esposa, Lisa Valastro, no aparece simplemente como acompañante. Aparece como la persona que sostiene una parte silenciosa del universo emocional del Cake Boss. Buddy y Lisa se casaron en 2001 y, según People, son padres de 4 hijos: Sofía, Buddy Jr., Marco y Carlo. La misma publicación, actualizada en abril de 2026, sigue describiendo a la pareja como padres de 4 hijos, no de 5. Este dato es esencial porque contradice el titular viral que afirma que Lisa estaría embarazada de un 5º hijo. En la narrativa pública reciente, no hay confirmación fiable de ese embarazo. Lo que sí existe es una familia numerosa, muy visible, que ha crecido frente al público. Sofía nació en 2003, Buddy Jr. en 2004, Marco en 2007 y Carlo en 2011. La historia de Buddy y Lisa funciona muy bien para contenidos de YouTube porque combina romance, empresa familiar y sacrificio. Lisa estuvo presente antes de los grandes premios, antes de las nuevas series y antes de que el apellido Valastro se convirtiera en marca internacional. En 2025, Buddy celebró 24 años de matrimonio con Lisa, y People informó que ambos compartieron mensajes públicos recordando su historia. Su boda de 2001 y los momentos familiares vividos junto a sus 4 hijos. Pero un matrimonio largo dentro de una familia famosa nunca es solo una postal feliz. También implica ausencias, viajes, presión económica, decisiones empresariales y exposición mediática. El público ve aniversarios, alfombras rojas y fotos familiares. Rara vez ve el cansancio acumulado, las conversaciones difíciles o la carga emocional de sostener una marca que depende tanto de la imagen de unidad. En el caso de Buddy, la familia no es un decorado, es parte del negocio. Sus hijos han aparecido en proyectos recientes, incluida la etapa de Cake Dynasty. People informó que Sofía, Buddy Jr., Marco y Carlo participaron en el programa de A&E, una producción que muestra el negocio familiar y la posibilidad de una nueva generación dentro de Carlos Bakery. Ahí aparece una tensión clásica en las dinastías familiares. ¿Los hijos deben heredar el sueño de los padres o construir el suyo propio? Buddy ha dicho que le entusiasma ver a la próxima generación interesada en el negocio, pero también ha insistido en que no quiere obligarlos. Esa frase revela una madurez importante. El legado no puede imponerse sin riesgo de convertirse en carga. Sofía, la hija mayor, representa una etapa nueva para Buddy como padre. Ya no es la niña que el público vio crecer en fotografías familiares, sino una joven adulta. Buddy Jr. aparece como posible heredero natural por nombre y cercanía al oficio, pero también como un hijo con su propio camino universitario. Marco y Carlo, más jóvenes, muestran intereses culinarios y deportivos. En conjunto, los 4 hijos forman una imagen de continuidad, pero también de transición. La relación entre Buddy y sus hijos se ha vuelto más visible en los últimos años. En 2025, People publicó una entrevista con Sofía y Buddy Jr. sobre las lecciones aprendidas trabajando con su padre en Carlos Bakery. La idea central era clara. De Buddy heredaron ética de trabajo, perseverancia y prioridad por la familia.
Pero la vida familiar de Buddy también ha conocido momentos de miedo y fragilidad. En 2020 sufrió un grave accidente en la mano derecha mientras intentaba reparar una máquina en su bolera doméstica. Años después continuó hablando de cirugías, recuperación y regreso al trabajo. People informó en octubre de 2025 que se sometió a una cirugía final de mano y que poco después volvió a decorar un pastel para su aniversario con Lisa. Ese episodio es importante porque cambió la lectura pública de Buddy. Su mano no era solo una parte de su cuerpo, era su herramienta, su firma, su instrumento de trabajo. Para un pastelero artista, una lesión así amenaza no solo la salud, sino la identidad profesional. Y, una vez más, la familia apareció como refugio. La recuperación fue física, pero también emocional. En este contexto, el rumor de un quinto hijo debe entenderse como parte del apetito del público por nuevas etapas familiares. La audiencia quiere creer que la historia Balastro sigue creciendo, que después del dolor viene una sorpresa, que después de las cirugías y los años de presión llega una nueva vida. Narrativamente, el titular es potente. Periodísticamente, no está confirmado. Por eso, el guión debe manejar esa tensión. El deseo del público frente a la evidencia disponible. La verdadera historia no necesita inventar un embarazo para ser fuerte. Buddy y Lisa ya tienen una historia de más de 2 décadas, 4 hijos, un negocio familiar, una marca global y una vida matrimonial atravesada por fama, trabajo y resistencia. Llegamos al punto central. A sus 49 años, Buddy Balastro reveló que su esposa está embarazada de su quinto hijo. Como titular de YouTube, tiene fuerza inmediata. Activa curiosidad, familia, edad, sorpresa y continuidad. Pero al contrastarlo con fuentes disponibles, no hay una confirmación fiable de que Buddy haya revelado un quinto embarazo. La información más reciente de People sobre sus hijos, actualizada el 23 de abril de 2026, afirma que Buddy y Lisa comparten 4 hijos: Sofía, Buddy Jr., Marco y Carlo. Por lo tanto, la forma responsable de abordar este título es convertirlo en una pregunta narrativa. ¿Qué hay detrás del rumor? La respuesta es que detrás no aparece una confirmación de embarazo, sino una familia que sigue despertando enorme interés público. El titular puede usarse como gancho solo si dentro del contenido se aclara que no existe evidencia periodística sólida que lo confirme. Buddy Balastro no ha tenido una carrera sin manchas. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2014, cuando se declaró culpable de conducir con capacidad afectada por alcohol. ABC News recogió su disculpa pública, en la que afirmó que quería hacerse responsable y que había aprendido que no debía conducir tras beber. Ese episodio afectó su imagen porque chocaba con la figura familiar y cercana que el público había construido. El Cake Boss no era un personaje invulnerable. Era una celebridad capaz de cometer errores serios. Pero también es cierto que la manera en que una figura pública responde a sus fallos influye en su permanencia. Buddy pidió disculpas, asumió responsabilidad y siguió trabajando. No fue el final de su carrera, pero sí una advertencia. La fama no borra las consecuencias. Otro momento de prueba fue su accidente de mano y el largo proceso de recuperación. La prensa lo siguió durante años porque el caso tenía una dimensión casi simbólica. El pastelero que podía perder la precisión de su herramienta principal. People reportó en 2025 que Buddy completó una cirugía final y volvió a trabajar poco después, mostrando una determinación que reforzó su imagen de hombre resistente. La posible vuelta de espaldas del público hacia Buddy no fue total, pero sí existieron momentos de crítica, cansancio o distancia. Toda estrella de reality corre ese riesgo. Cuando una personalidad se vuelve demasiado visible, parte de la audiencia puede sentir saturación. Cuando un negocio familiar se convierte en imperio, algunos espectadores pueden preguntarse si la autenticidad inicial sigue intacta. Y cuando aparecen errores personales, los seguidores más duros pueden sentirse decepcionados. Sin embargo,
Buddy ha logrado mantenerse por una razón. Su historia tiene capas. No depende únicamente de un escándalo ni de un programa. Tiene una biografía reconocible, una tragedia fundacional, una familia visible, una empresa real, una habilidad concreta y una capacidad de reinvención televisiva. Su Emmy de 2024 por Legends of the Fork demostró que aún podía ser reconocido en una etapa posterior a Cake Boss. El valor final de Buddy Valastro no está en ser perfecto. Está en haber construido una marca desde una herencia familiar, haber convertido una panadería local en fenómeno internacional y haber mantenido el vínculo emocional con millones de espectadores. Su carrera confirma que, en la televisión de celebridades, el público no solo sigue talentos, sigue relatos de vida. Respecto al supuesto quinto hijo, la conclusión periodística es clara: no se puede confirmar. Lo verificable es que Buddy y Lisa continúan siendo presentados por fuentes actuales como padres de 4 hijos. Lo emocionalmente verdadero es que la familia Valastro sigue siendo el centro de su marca y de su atractivo público. Así, el cierre del documental puede formularse con fuerza. Buddy Valastro no necesita un rumor no confirmado para volver a emocionar al público. Su vida ya contiene todos los ingredientes de una gran historia. Un niño que empezó lavando utensilios, un padre perdido demasiado pronto, una panadería convertida en imperio, una esposa que lo acompañó durante más de 2 décadas, 4 hijos que representan el futuro del apellido Valastro, un error público que lo obligó a pedir perdón y una lesión que puso a prueba su identidad profesional. A sus 49 años, Buddy no aparece como un hombre al final de su camino, sino como alguien que sigue defendiendo su legado. Si algún día llega una noticia real sobre un quinto hijo, deberá contarse con pruebas y fuentes claras. Hasta entonces, la verdad más sólida es otra. El Cake Boss sigue siendo un símbolo de familia, trabajo, caída, recuperación y permanencia. Y quizá ahí esté su mayor victoria: haber demostrado que el éxito no consiste en no romperse nunca, sino en encontrar la forma de volver a levantar el pastel, aun cuando todo parece a punto de derrumbarse.